Casi se me va. El Frente de Educadores 13 de abril, el Frente de Educadores 13 de abril está muy preocupado por sus derechos. Ha venido peleando durante muchísimo tiempo y particularmente con este gobierno que, según comentan sus directivos, hay una clara vulneración de estos derechos. Ismendia, Nelson, ¿qué hay de lo del FBI y que se contrató para investigar la muerte de Villavicencio? ¿Acaso fue pantalla? Te cuento que aparentemente es pantalla porque no hemos tenido ningún detalle. Esperemos ver si es que supuestamente están trabajando, pero no te sabría decir más al respecto. ¿Qué pasa con el Frente de Educadores 13 de abril? Bueno, nos enviaron un comunicado y es importante compartirlo porque la preocupación de los maestros no puede pasar desapercibida, ¿ok? Dice, esto fue una carta a los medios, ¿no? Un cordial saludo de parte de la organización docente Frente 13 de abril. Mediante la presente, se da conocimiento a ustedes, o sea, a nosotros, la vulneración de derechos mediante el sistemático y reiterado incumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación. Esto incluso antes de la propia publicación de la ley, ¿ok? Donde el gobierno el día del maestro 13 de abril la declaró inconstitucional y que por la defensa de las agrupaciones docentes y el pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional en 2 etapas, se demuestra su constitucionalidad. El 28 de julio de 2022 finalmente fue publicada en el registro oficial. El gobierno actual y su ministerio, a partir de ese momento, han buscado formas de no aplicar o modificar esta norma, para lo cual han generado acuerdos ministeriales y el reglamento de esta ley que, como mencionamos, distorsionan los beneficios que esta da a la comunidad educativa, puntos que pasamos a comentarles. Bueno, esto es un tema que incluso desde la propia época de Moreno, se acuerdan con el tema del alza salarial, que primero decían que sí, que los apoyamos, luego el propio gobierno puso recursos, es igual, ¿no? El señor Guillermo Lasso la mata de la hipocresía, ¿no? Te dice una cosa y te termina haciendo otra. Ya deberíamos aprender de eso. Por ejemplo, la no aplicación de la ley e intento de modificación de la norma. La ley habla en su artículo 23 del Consejo Nacional de Educación, sus funciones y demás transitorias, como la 31ª, donde dice, habla de un Consejo Nacional Electoral en el plazo de 180 días a partir de la publicación de la presente ley, emitirá la resolución para establecer el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Nacional de Educación, Cabe recordar que esta ley fue publicada el 19 de abril y hasta el momento no hay ningún proceso que se cumpla del apartado. Esto es más o menos como cuando pasó lo del Yasuní. O sea, si ya Lasso, con un mandato de consulta popular, se limpia, ¿verdad? ¿No? Porque el señor es literal, así, la consulta popular, así, literal. Digamos que esta es la consulta popular. Voy a arrancar una hojita, a pesar de que sea un arbolito que llore. Para que se vea explícita la situación. Es que está aquí, ¿no? Está. Ya. O sea, literal, así, literal, ¿no? Y no me parece distinto lo que pasa a los maestros. O sea, literal. Si el señor Guillermo Lasso tomó la consulta popular, mandato máximo según los políticos sobre el poder, que es la ciudadanía en expresión. O sea, si Lasso hizo con la consulta, será posible, me va a doler, pero no importa. Yo no voy a aplicar esa ley, se me van a la casa del... Ya. Si literalmente el señor Lasso cogió la consulta popular y... Imagínense lo que ha hecho incluso con temas de ley, de reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los puntos que aclara el Frente, en su artículo 10 de los derechos de docentes, en su literal O, que dice, poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en otras instituciones públicas en las que se haya abordado sin el nombramiento del profesor fiscal para efectos del escalafón y más beneficios de ley. Pero el Ministerio, dentro de los procesos basados en el acuerdo, bueno, ahí está, donde en su artículo 5, requisitos generales para el proceso de escalafonamiento conforme lo determinado en la disposición transitoria, 33ª de la ley, ¿verdad?
pone los requisitos que debe cumplir el docente. A tiempo de servicio, ser docente de nombramiento definitivo con más de 25 años de carrera educativa pública, conforme a lo determinado en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación. El tiempo de servicio se contabilizará desde la fecha en que obtuvo su nombramiento definitivo y con la cual ingresó a la carrera educativa pública hasta un día antes de la fecha de inicio del proceso de escalafonamiento, lo que claramente contradice el artículo de ley. Es decir, no podrán empezar a hacer el proceso de escalafonamiento porque les quitan años, porque les restan años. Imagínate tú, 10 años, 5 años, y recién te dieron el nombramiento, desde aquí empieza. Se jodieron los otros 4, se jodieron los otros 5 años. Entonces, es normal que los profesores estén totalmente en contra de estas cosas. Ahora, la pelea es peleando. La pelea es peleando. Ojalá que tengamos en algún momento representantes. Las puertas están abiertas para que nos puedan explicar de mejor manera esta problemática. Pero en síntesis, los derechos que la ley aplica, que la ley expuesta y publicada se tiene que hacer, el señor Guillermo Lasso y este gobierno indolente, como ya lo ha venido haciendo, se está limpiando, como lo del Yasuní, como la salud, como los chalecos, como todos, para no hacer absolutamente nada. Y más o menos ya interpretando todo lo que pasa con este gobierno, hasta a la fecha creo que le importa un pepinillo. Así que no queda más que la gente siga peleando y ojalá que el próximo gobierno sí respete lo que ya está en ley. Porque si no, ¿para qué hacen la ley? Si no, ¿para qué se reúnen? Si no, ¿para qué se debate? Si no, ¿para qué se hace una consulta popular? Si este señor o cualquiera no va a acatar. Decía Alondra, creo que le escuchaba un ratito, decía, de aquí a mañana gana Luisa la presidencia y este señor dice, ¿será posible? Yo no la reconozco, yo no salgo, yo le voy a entregar la presidencia a mi querido amigo Daniel Noboa. O sea, este es un paso a la locura este señor. Se acabó. Free drinks in the house. Free drinks in the house, señoras y señores.